Soy Bravo y esto es Franco y Bravo. El bravo soy yo. 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 Les doy la más cordial bienvenida. Soy Oscar Eduardo Bravo. Está usted en Franco y Bravo, aquí a través del canal de mayor cobertura a nivel nacional, ATV+. El día de hoy ha habido ya una condena en firme. El Poder Judicial dictó 20 años de cárcel y 6 meses contra el expresidente Alejandro Toledo por el caso de la Interoceánica Sur. Esta es la primera sentencia de uno de los muchos casos que tiene Alejandro Toledo. Todavía lo van a seguir juicios y lo pueden condenar por otros procesos más. Para que nos informe qué es lo que ha pasado, cómo fue, cuáles fueron las incidencias, cuál fue la reacción del expresidente de la República, estamos comunicados con Atevitarte, Candy Quispe. Con la muy buenas noches, Candy. Adelante con la información, por favor. Coméntanos, cuéntanos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Oscar Eduardo? Muy buenas noches. Estamos en la sede de la DIROES en Atevitarte y es en este lugar donde se realizó la lectura del adelanto de sentencia contra el expresidente Alejandro Toledo. Una diligencia que duró casi 4 horas y media, donde la jueza Inés Rojas Contreras del segundo juzgado penal colegiado sentenció a 20 años y 6 meses de pena privativa de la libertad contra Alejandro Toledo, 9 años por el delito de colusión y 11 años y 6 meses por el delito de lavado de activos, pero además se le dio una reparación civil de 1.375 millones de soles y 463 millones de dólares que serán pagados de manera solidaria contra todos aquellos que han sido declarados culpables el día de hoy, entre ellos Alejandro Toledo. Y bueno, un hecho que llamó la atención es que apenas se conoció esta sentencia condenatoria de 20 años y 6 meses de cárcel, Alejandro Toledo aparentemente tuvo una reacción, pues el fiscal José Domingo Pérez, casi al finalizar esta diligencia, hizo uso de la palabra para quejarse contra el ex jefe de Estado, diciendo que le insultó con una palabra denigrante hacia su madre. Incluso en ese momento el abogado de Alejandro Toledo, el doctor Roberto Su, también respondió y pidió ante la jueza que se revise las cámaras de seguridad para ver si en algún momento el fiscal José Domingo Pérez le buscó la mirada a Alejandro Toledo, se burló, hizo algún gesto de burla quizás, cosa que la jueza, la doctora Inés Rojas Contreras, accedió a revisar las cámaras de seguridad y a investigar si es que efectivamente Alejandro Toledo habría insultado al fiscal José Domingo Pérez, un hecho que marcó esta larga diligencia que se extendió por casi 4 horas y media y que llevó a la primera sentencia contra un ex presidente por el caso Odebrecht. Te escucho, Oscar Eduardo. Bien, la verdad que llama la atención la actitud del expresidente de la República, mentarle la madre al fiscal y bueno, le tienen ojeriza, pero la mamá es sagrada. En fin, ¿cómo has visto tú la reacción del presidente? Porque hay momentos o está nervioso o es cínico, porque se ríe durante la sentencia, Candy. Sí, lo hemos visto sonreír mucho, lo hemos visto bastante tranquilo, bastante calmado, conversando con su abogado. Incluso en el receso él salió sonriente, pese a lo que ya todos sabíamos, que esta condena iba a terminar así, con esta sentencia de 20 años y 6 meses de cárcel. Al menos eso se suponía, pero pese a ello, el expresidente se ha mostrado risueño, por no decir otra cosa, y bueno, hemos conversado también con su hermano, el señor Pedro Toledo, quien ha dicho que está bastante afectado por esta noticia, pues es una persona que tiene diversas enfermedades, padece de cáncer, padece
de diabetes. Incluso el abogado Roberto Su ha dicho que va a apelar a esta sentencia en instancias superiores, y en esa apelación también van a pedir que se cambie la prisión efectiva por una prisión domiciliaria. Sabemos que Alejandro Toledo purga, está privado de su libertad en el penal de Barbadillo desde el año 2023, aún permanece aquí en el interior, y lo que está solicitando, lo que va a solicitar su abogado Roberto Su, es que sea derivado a su domicilio por una prisión domiciliaria. Ahora, ¿desde cuándo rige estos 20 años y 6 meses de cárcel, Óscar Eduardo? Según ha informado la propia jueza, es desde el 23 de abril, del 23 de abril del 2023, y finalizará el 22 de octubre del año 2043, cuando Alejandro Toledo tenga aproximadamente 97 años, según lo que hemos podido calcular. Pero no es el único, hay otras personas quienes también han sido sentenciadas junto a él el día de hoy en esta audiencia. Ellos son el señor Sergio Rafael Bravo Orellana, quien ha sido sentenciado a 9 años de cárcel por el delito de colusión. También Alberto Javier Paz Cofón, sentenciado a 9 años de prisión. José Fernando Castillo Divos, a 14 años y 6 meses por el delito de colusión y también el lavado de activos. Hay otros acusados que tienen la prisión suspendida. Ellos son Sergio Bravo Orellana, Alberto Fon Quevedo y Luis Alberto Castillo. Ellos van a tener que cumplir ciertas reglas de conducta. Por ejemplo, no van a poder salir del país, pues tienen una orden de impedimento de salida, y así se realizó esta jornada, esta lectura de adelanto de sentencia que, bueno, suponíamos que iba a ser breve, porque la lectura de sentencia, la extensa, la integral, recién se va a realizar el 31 de octubre de este año a las 10 de la mañana. Este adelanto de la lectura de sentencia se realiza para no agotar a las partes. Se suponía que iba a ser un tiempo más reducido, sin embargo, se extendió aproximadamente 4 horas y 30, compañeros. Bien, muchísimas gracias, muy completo tu informe, Candy. En realidad era una sentencia que se esperaba, rara la conducta del expresidente. Yo estaba en un café, en un restaurante en el momento de la sentencia, y estaban las pantallas de televisión, y la gente se levantó a aplaudir, como si Perú hubiese metido un gol. Eso quiere decir que la gente está de acuerdo con la sentencia que han dado contra Alejandro Toledo. Pues quien la hace la paga, y está pagando las consecuencias de un gobierno lamentable en donde hubo corrupción. Así es nuestro país, lamentablemente. Y bueno, el día de hoy justamente vamos a hablar de temas de justicia. Elvia Barrios, expresidenta de la Corte Suprema, expresidenta del Poder Judicial, va a estar conversando con nosotros. Y también va a estar la excongresista Luz Salgado, fujimorista, que hace su reaparición en televisión después de muchísimo tiempo. Ella está alejada totalmente de la política, pero va a ser muy importante sus puntos de vista, ya que fue una persona muy, pero muy cercana a Alberto Fujimori. Y si usted quiere participar, comentar o preguntar, envíe su pregunta a través de un video. Lo que estamos pidiendo no es que escriban, ustedes me escriben. Por favor, manden un video. Grábense, graben la pregunta con mucho respeto a nuestros invitados y pueden salir en pantalla para que ustedes mismos puedan tener sus propias interrogantes. El 980-314-700, 980-314-700 es el número del WhatsApp donde esperamos sus videos. Aquí comienza Franco y Bravo. El bravo soy yo. 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 Luz Salgado Rubianes es
mi colega periodista y es una política peruana muy trascendente. Fujimorista para más señas, que fue congresista de la República durante 5 periodos, al igual que congresista constituyente en el periodo de 1992 a 1995. Luego del autogolpe también fue presidenta en el Congreso en el periodo del 2016 al 2017 y anteriormente de manera interina en el año 2000. Ella está considerada como cofundadora de Cambio 90 junto a Alberto Fujimori, siendo su secretaria nacional de organización, personera y jefe de la primera campaña presidencial. Hemos querido poder conversar con ella, agradecemos su presencia esta noche aquí en Franco y Bravo y vamos a hablar de muchísimos temas de coyuntura y también vamos a poder conversar porque es la reaparición de ella a través de un medio de comunicación. Luz Salgado está en nuestros estudios y yo agradezco la especial deferencia de mi colega para que podamos conversar in extenso esta noche. ¿Cómo estás, Luz? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado. Un placer. Bienvenida. De mucho También. tiempo en pantalla. ¿Por qué esos no. silencios? Gracias por la invitación, pero sí. No, yo creo que ya debemos dejar pase a otros jóvenes para que continúen en política. Como tú dices, yo he tenido 6 procesos en los que he salido electa gracias a la votación de mis seguidores, a los que siempre les tendré en cuenta en mi corazón. Creo que mi tarea culminó ya en la parte, o sea, activa, política, como congresista. Y tengo el orgullo de haber llegado hasta la presidencia del Congreso y también de haber dado más de 70 leyes que en este momento sí se están ejecutando. Entonces es un largo periodo, más de 30 años, y hay que dar pase a los jóvenes. ¿Te cambió la vida la política? Sí, por supuesto, ¿De definitivamente. qué forma? ¿Positiva, negativa? Positiva en algunos momentos, lógicamente, y negativa también. Tiene una serie de consecuencias, o sea, te alejas de la familia, no ves crecer a los chicos, tienes que tomar una serie de providencias, sobre todo en la etapa que nos tocó a nosotros. Yo tuve también atentados en mi casa. Claro. Mi esposo sufrió también las consecuencias dentro de su fábrica y todo eso también afecta a la salud, ¿no? Pero la satisfacción es que nosotros entramos a política con el ingeniero Fujimori en ese entonces, porque veíamos a nuestro país totalmente devastado desde la Universidad Agraria de La Molina. Veíamos que no había salida, en una hiperinflación terrible, con el terrorismo de Sendero Luminoso y el MRTA que habían tomado casi 3/4 partes del país, donde no había presencia de Estado. Y cuando yo recibí esta invitación de parte del presidente Fujimori para participar en política, yo un poco reacia todavía, me dijo, bueno, pero ¿usted qué piensa que sus hijos qué futuro van a tener? Y yo tengo 3 hijos varones, ahora ya están lógicamente adultos. Y ¿verdad? Y yo decía, ¿qué futuro les espera con noches sin luz, ellos estudiando con velas? Mis hijos son de la generación que ha estudiado con velas, Claro. que no han tenido cumpleaños, no han tenido paseos, no han tenido viaje de promoción, nada de eso. Ahí justamente estás en una foto con Fujimori. Sí. Luz, tú eres periodista, pero trabajaste con el presidente antes de que él sea presidente, en la Mucho Universidad antes. Agraria, en La Molina, Sí, ¿no? sí, sí. Y es más, él era el jefe, él era el rector de la universidad y tú habrás tenido tus enfrentamientos. ¿Estabas en el sindicato o no? Porque siempre Yo era del sindicato y era la que le hacía las huelgas, y por eso que me convoca. Y cuando me convoca me dice, pues yo le dije, no, yo no hago política. ¿Cómo que no sé política? Me dijo, si estás haciendo política cuando haces las huelgas. Claro. Y lo que te planteo, me dijo, lo que le planteo es sacar a nuestro país de este problema, ¿no? Sobre todo, yo trabajaba en el área académica, en la parte administrativa del departamento de registro, y veíamos cómo nuestros muchachos que habían ingresado con tanto entusiasmo a estudiar, de repente se veían ganados por estos grupos violentistas. Y tan es así que vimos cómo incursionaba Sendero, ya había incursionado en San Marcos, en la UNI, en la Cantute, en Ayacucho, en Huancayo, y ya estaba ingresando a la Universidad Agraria. Entonces él, cuando es rector, es el primer rector NICE que hay en todo el país, luego presidente de la Asamblea Nacional de Rectores. Él ve la realidad de lo que ocurre en todo el país, porque recorría todas las universidades y veía que el caos era terrible, ¿no?
Entonces ahí es donde se decide fundar un partido y Claro. convoca primero trabajadores, docentes, inclusive obreros de la Universidad Agraria, y después al sector evangélico, y después al sector de las pequeñas empresas Sí. donde estaba Máximo San Román. de Orellana, que iba a ser miembro de su plancha. Sí, Pero se sí. fue con Belmont, plancha quemada, el hermano de Carlos. De Carlos, que el escribía los hermano de discursos. Carlos, pero Carlos estuvo con él. Sí, justo fue el que no estuvo con él. Carlos estuvo con él y bueno, yo creo que esa es la parte buena, que nuestro sacrificio sí valió la pena. ¿Cambiamos el rostro del país? Sí. Tuvimos una serie de problemas, lógicamente no era fácil tomar decisiones en momentos de tan terrible drama que sufríamos Claro, los ¿no? peruanos. Y se cambió la historia. Ayer nada más conversaba con unos jóvenes y me decían, ¿cómo no tenemos en el Perú a Milei o a Bukele? Yo les decía, oye, pero si hemos tenido al papá de ellos. Hemos tenido al papá. Al papá de ellos. Claro. ¿Ok? claro. Uno solo arregló la parte económica y la parte de seguridad. Derrotó al terrorismo y arregló la economía del país. ¿Qué Milei, qué Bukele reclaman? Hemos Sí, tenido a por eso Fujimori. yo digo que la mezquindad y el cambiar la historia por parte de algunos grupos ideologizados ha hecho que se pierda la gran oportunidad del país de continuar. Y yo ahora que veía a Toledo decía, qué mal lo hizo. Cuando él al principio se dio cuenta y dijo, yo voy a construir el segundo piso que hizo Fujimori, ¿te acuerdas? Sí. No, bueno, los jóvenes no se acuerdan de eso, pero cuando iba a postular Toledo dijo, yo voy a hacer, Fujimori ha hecho el primer piso, yo voy a hacer el segundo piso. No hizo el segundo piso, destrozó el país. Claro, se quedó en el andamiaje. No, el andamiaje y lamentablemente ahora con pruebas tan contundentes Sí, que ¿no? lo llevan a esta situación, ¿no? Qué pena tener un presidente ratero, ¿no? Mira, y hay muchos como él que todavía no se les descubre. Yo creo que aprovecharon la situación que el país estaba en recuperación económica y vieron dinero por todo lado porque nosotros no encontramos nada, Óscar. Nosotros no encontramos en absoluto, lamentablemente, que en paz descanse, Alan García nos dejó pero totalmente Sí, el primer en gobierno de una Alan fase fue una desgracia. destrozada. El primer gobierno fue. El Destrozado. segundo sí se reivindica, pero en el Así es. primero No había dinero para nada, los policías no tenían ni siquiera... no tenían balas. No tenían balas, no tenían para gasolina, No había los pocos uniformes. carros que funcionaban no podían salir, el policía decía que no había gasolina para salir y el terrorismo encima. Entonces, Pero hubo un cambio. Este libro le tomó muchos años a Fujimori. Fujimori escribía y pintaba. Yo tuve la suerte, ¿lo viste? mucho, durante 7 qué años lo bien. visité en la cárcel. Vi también el sacrificio de una persona como don Augusto Paredes, que vivía al lado del presidente en la cárcel. Sí, ¿No? Un hombre que lo acompañó, un hombre muy sí, fiel. lo acompañó a gusto. Sí, muy fiel. Sí. Y Fujimori fue mi compañero de trabajo en Canal 7. Claro, él cuando él hacía tenía Concertando. concertando. Claro, y yo tenía los noticieros de la mañana. Ya, Entonces ahí nos hicimos amigos y cuando fue presidente nunca lo molesté, nunca tuve ningún puesto ni quise nada. Pero cuando estuvo en la cárcel, estando yo en Miami, me soñé con él. Y mis hijas me dijeron, si eres su amigo, ¿por qué no lo visitas? Y claro. así fue. Lo visité y nos hicimos más amigos todavía. Y yo le llevé la idea de hacer la película sobre Ajá. su vida. Ajá. Y él me dijo, ese es el argumento. Ahí está el libro. Bueno, este es el primero, ya tengo el segundo, pero yo todavía no termino con el primero y Yo lo tampoco. que hago es ver o leer, releer hoja tras hoja porque me trae recuerdos de muchas cosas. Pero qué trabajo tan minucioso, parece una tesis universitaria. Y es que él apuntaba todo, Y pues, él apuntaba todo y además, no te olvides, fue uno de los pocos presidentes que hacía memoria anual. Muy poco teníamos acceso a ese libro de memoria anual y yo creo que él ha podido reunir todas sus memorias anuales para poder también ayudarse y que le traiga recuerdo, porque esto es casi un paso por paso claro. de todos sus días Sí. de gobierno. Y es muy importante que lo lean no solamente los políticos, los que aspiran a hacer política, los que estudian historia, los que estudian ciencias sociales, que lean y van a encontrar con hechos, testigos, fechas que pueden ser corroboradas si es que se van a buscar los periódicos. Yo me acuerdo que como estudiante de periodismo me iba a buscar los periódicos de antaño para verificar si había sido cierto o no y hacer una comparación de las noticias. Muéstranos la portada. En esa foto está... Este es El intruso.
El segundo es el inconforme. El intruso, porque cuando ingresa a la política lo ven como un intruso, Claro, no era un pertenecía advenedizo. a la élite política. ¿No? Un poco como Leguía también le pasa a él eso, y lo empiezan a rechazar, y hasta ahora muchos lo rechazan porque claro. ¿cómo un japonesito tiene que hacer Claro. aquí? Era un problema racial también. Sí, Era un problema discriminación. discriminatorio, ¿no? Claro. Claro. Muchos de los que hablan ahora que no debemos discriminar a los gays, que no debemos discriminar a diferentes, qué sé yo, etnias, que está bien. Sin embargo, a él lo trataron muy mal. Claramente no lo dejaban ingresar ni a los medios de comunicación para cuando iba a hacer la campaña. Yo me acuerdo de eso. Entonces, este es un legado que deja Alberto Fujimori, y van a venir varios libros más, porque el segundo solamente abarca 2 años de su gobierno. Y esta es la primera parte de cómo él se cría, cómo son la llegada de sus padres, cómo empieza la política, ¿no? Su trabajo inicial en política, la formación del partido político. Y el segundo viene con el trabajo que se hizo para la constituyente, la captura de Abimael Guzmán. Y entonces, mira, es valiosísimo porque tiene fechas, Sí. tiene testigos, Hay cifras, hay cifras, números, sí. Es ¿no? un trabajo Hay muy- lugares. es un trabajo muy completo. Tengo una curiosidad. ¿Tú estudiaste en el Mercedes Cabello Carbonera? Sí, ¿Susana Iguchi fue tu compañera? claro, mi compañera Susana Iguchi, estudiamos juntas 2 años de primaria y luego el primer año de secundaria. Y en secundaria nos apartamos porque ella se fue a común y yo me fui a comercial. Esa vez había comercial, industrial y Claro, común. claro. Y entonces nos encontrábamos solamente cuando era la entrega de libretas. Y entonces siempre nos encontrábamos porque, a Dios gracias, teníamos los primeros puestos. Qué bonito. Meche Cabanillas también es de ese colegio. No. Pero ella es mayor. No, Meche Cabanillas no es del Mercedes No es Cabello. Mercedes, no, Creo no. que ella es del FANI. No recuerdo bien. Pero- Pensé que también era No, no es de del Mercedes mismo Cabello. colegio. Y Y yo me encuentro con Fujimori sin saber que se había casado con mi compañera de colegio. Ah, mira, Sí, después ya en la Universidad Agraria yo me encuentro con Susana y me dice, mi esposo trabaja, y era profesor, todavía no era ni rector, era profesor. Él ascendió así, jefe de departamento, decano de la facultad y rector. O sea, cumplió todas las etapas, ¿no? Claro, ahí vemos a Susana con Fujimori cuando recién entran al poder. Jovencitos, Mira, ahí están en jovencitos, el sí. Salón Veneciano de Palacio Sí, de en Gobierno. el Salón Veneciano. Sí, Míralo a Kenji, tan pequeñito ahí. chiquito, usaba corbata micha, arriba Él está. andaba pegado del papá toda la vida. Era su engreído. Toda ¿no? la vida. Era su engreído. Tú llegabas a Palacio y lo encontrabas a Kenji debajo de la mesa cuando había reuniones con él, aparecía de pronto. ¿Es su heredero político? ¿Kenji debe ser el candidato? Yo no puedo hablar de candidaturas ahora porque hay un partido político que es Fuerza Popular. ¿Al cual tú ya no perteneces? No pertenezco, ¿Ya no pero a estás mí inscrito como militante? no, nunca me inscribí. Yo después de haberme inscrito en Cambio 90, y que Cambio 90 cambió, nombre, se sí. fue a formar otro partido, ya no me inscribí en ningún otro partido, pero a mí nadie me puede quitar mi etiqueta de fujimorista, ¿no? Para bien y para mal. Pero siempre seguiré los postulados. Yo creo que la lealtad es un valor que todavía no se mide en su verdadera dimensión. En un solo partido me inicié y en un solo pensamiento político voy a terminar. Siempre seguiré defendiendo los postulados y principios del fujimorismo. Fujimori va a quedar, ya entró a la historia, y su legado político también. Como políticos buscan que llegara a la presidencia. Reitero la pregunta, ¿crees que es mejor para el fujimorismo y para el país una presencia de Kenji que de Keiko? Quisiera que no te abstengas, que me digas una opinión verdaderamente personal. El tema es que existiendo un partido político y con todas las normas que hay, que para mí están sobrecargadas dentro de los partidos políticos, el partido tiene que cumplir todas sus etapas. Y en esas etapas está la preselección, ¿no?, de los delegados No, sí lo entiendo, solamente nacionales. te estoy pidiendo tu parecer, Luz. Y bueno, yo creo que quien ha liderado esto es Keiko Fujimori y que nunca ha tenido la oportunidad. ¿Por qué no darle la oportunidad? Porque no la quieren. ¿Quién no la quiere? El pueblo, si no, lo hubiesen votado. No, yo creo que ahí tenemos que revisar muchas cosas porque se está comprobando y están saliendo a luz
Fraudes. confabulaciones y fraude que le robaron el voto a Keiko Fujimori. Y para mí eso es lo más claro que puede salir, lo dijimos en un momento, porque ¿cómo así obtuvimos nosotros 73 congresistas en ese Congreso? Si no había ganado las elecciones. O sea, fue un robo terrible y por confabulación de intereses en los que están metidos lamentablemente estos señores que fiscales que no les convenía que Keiko llegara porque supuestamente creían que se iba a vengar de ellos. Entonces Keiko debe postular esta vez, una vez más, y ahora podrá ganar. Depende de Fuerza Popular. Yo ahora sería muy grave que diga que voy a opinar sobre un partido en que en el momento no estoy participando activamente, ¿no? Bueno, pues espero que tu partido tenga suerte. Espero que Sí, yo tengas solamente éxito. quería enseñarte porque algo que me dejó el presidente escrito, yo también que tengo seguro, el libro dedicado seguro, por él, y tengo una foto y seguro, un cuadro casi a de él. todos les dedicaba. No, era muy afectuoso. Sí, se ve muy cariñoso. sí, léelo. Para mira. Luz, con mucho cariño, por los más de 30 años de leal trabajo al Perú y a los principios del Fujimorismo. Alberto Fujimori, presidente del Perú, 1990-2000. Qué hermoso. Sí, Qué bonito. y el segundo lo tengo firmado por Keiko y por el señor Ricardo Rivera, que ayudó a Fujimori con el segundo libro, que es profesor universitario también de la agraria. Y vuelvo a decir, léanlo muy porque es un importante. para Si periodistas si y no hubiese políticos. temas verdaderamente políticos, por ejemplo, los estudiantes de tercero, cuarto, quinto de media deberían de leer esto. Sí, Ahí está es la que historia. Ahí está la historia contemporánea. se tiene que rehacer toda la currícula de colegios y de universidades porque la historia está mal contada. Cierto, sí. Pero esperemos que la historia y el pueblo sepa reconocer el esfuerzo de Alberto Fujimori. Ojalá. Ojalá. Ya lo está haciendo. Te agradezco sobremanera esta Gracias, especial Óscar. deferencia con nosotros y esta ruptura de silencio, que para nosotros es muy importante. Muchas Eres gracias. un líder histórico del Fujimorismo. Gracias. Muchísimas gracias. Siempre bienvenida. Ojalá te animes a que sigamos conversando. Claro que sí. Será un placer. Ha sido mi colega Luz Salgado, ex congresista de la República, quien ha estado conversando con nosotros sobre diversos temas. Vamos a conversar con la expresidenta de la Corte Suprema del Poder Judicial, Elvia Barrios. Y justamente me están dando una información. Ok, perfecto. Y con ella venimos en unos minutos más. Antes tenemos esta información. La primera vicepresidenta del Congreso, Patricia Juárez, señaló que la mandataria Dina Boluarte debería realizar una conferencia de prensa para informar si estuvo o no en el condominio Mykonos donde estuvo escondido Vladimir Cerrón. Y ella fue a un condominio a pasar la noche, a visitar familiares o amigos. El chofer puede haber llevado el carro a otro lugar. La verdad no lo sé, o sea, no conozco los entretelones. Creo que debería de salir simplemente la señora Boluarte a hacer una conferencia de prensa como lo hizo con las joyas. Salió con sus joyitas de UNIC a decir estas son las joyas que uso. Bueno, que haga lo mismo ahora y que diga si es que estuvo o no estuvo en el lugar y por qué fue. Y ella fue a un... Rubén Rafo Corrales es un reconocido peruano que acaba de cumplir 36 años dedicados al maravilloso mundo de los actores de la voz. Desde hace muchos años radica en los Estados Unidos y su trabajo profesional se conoce en Colombia, Ecuador, Chile, Honduras, El Salvador, Argentina, España, Bolivia, México, Canadá, entre otros. En nuestro país empezó haciendo radio en la desaparecida 1160 y también estuvo aquí en ATV. En Los Ángeles ganó 4 veces The Voice Arts Award y fue nominado 11 veces en este codiciado premio, algo así como los Oscars de la locución. Y para mí es muy grato recibir a mi amigo, un gusto, un placer. Encantado, brother, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Bien, Oscar. ¿Vienes de California? Sí, es correcto. Vine 3 días para hacer algunas actividades de trabajo y tremendo gusto de poderte ver después de tanto tiempo. La gente no sabe un poco que nosotros nos conocemos, porque yo comencé aquí en el Perú, obviamente. Claro que sí, hemos trabajado juntos, has hecho comerciales también que yo producía, que Correcto. mi agencia generaba con creatividad y eras nuestra voz muy especial, una voz codiciada
que se hizo sobre todo famosa en el mundo hispano gracias al señor Papa de Toy Story. Sí, correcto. Tú eres el señor Papa. Ahora hemos hecho una parte de eso y es importante explicar esto. El señor Carepapa lo conocemos históricamente toda la vida. Yo crecí con este personaje. Él es. Ahí lo vemos en pantalla. Yo crecí con este personaje viéndolo de niño, que teníamos que armarlo, pero resulta que la vida es tan apropiada a veces con lo que hacemos que de alguna forma cuando yo me voy a Los Ángeles, Hasbro, que es la compañía que produce este producto, hacía una audición y crea el primer juguete interactivo, que tenían que ponerle una voz. Específicamente para el juguete hace una convocatoria, una audición, y la gano y comienzo a crearle las frases de este personaje que iba a salir en toda Latinoamérica. Lo oímos, ¿ya? ¿Qué te parece? A ver, oigamos al señor Papa. Hola, soy Rubén Raffo. Como actor de voz trabajamos en distintas categorías, pero trabajar en la categoría Voces para Juguetes es una experiencia indescriptible. Qué bueno es tener un amigo como tú. Qué bacán, qué bacán. Impostas. Bueno, en realidad es una construcción de personajes, tiene que ver con encontrarle estilos de voz más que impostar, es crear timbres y jugar con rangos. Y Actúas, pues. sí, correcto. O sea, por eso, no solamente es la voz, o sea, tu cuerpo actúa, no solamente tu voz. y la voz en sí va creando distintos colores y distintas estilos que uno propone y es actuar. Por eso es que ahora cuando uno habla de esto, el rango de trabajo que hay es tan amplio que ya no es un locutor, como se dice. En Estados Unidos esto es un actor de voz, porque te especializas en distintas categorías, voces para juguetes, voces para audiolibros, voces para comerciales, y esto es una construcción. Qué bueno ser un amigo como tú, ¿no? Cosas de este tipo es lo que nos divierte y la oportunidad que se da en Estados Unidos, porque esto también nos abre un panorama que es importante para quienes trabajamos con la voz, que se sepa aquí en el Perú, que es una de las razones que me trae es compartir un poco lo que yo hago, que la gente conozca, la gente que se dedica a esta profesión sepa que hay más que lo que vemos aquí, si quieres, y sí se puede hacer todo. Me preguntas a mí si yo lo pensé algunos años atrás, en realidad no. Claro, ser la voz del señor Papa, estar en diversos cortos de Disney, pues te da una presencia importante en el mundo de la animación. La garganta, el estómago, ¿de dónde sale? Bueno, en realidad primero es bien curioso porque cuando uno comienza en este mundo no lo piensas a que te vas a dedicar a esto, porque curiosamente cuando yo comienzo en esto contestaba el teléfono muy chico y me confundían con mi mamá la voz. Y es ahí donde nace de pura casualidad el interés de decir, yo tengo que hacer algo para que no me confundan con mi mamá, sin saber que esto en realidad es un tema de edad. Claro. Que la voz tiene que madurar, pero ya tienes un tema en la cabeza y me pongo a estudiar locución y ahí me entero el mundo que hay detrás de esto. Claro. La radio, la televisión, los comerciales, y me voy metiendo y estudio una carrera aparte de esto. Entonces, de alguna forma esto va llevándote en el camino, ¿no? Claro. Los peruanos, y esencialmente siempre me decían lo mismo. Si eres peruano y eres cusqueño, no pasas casting, porque el cusqueño tiene una vocalización diferente. Correcto. Tenemos más aire. Tenemos 3 pulmones, porque estamos a 3.440 metros sobre el nivel del mar, entonces tenemos mucho más, engolamos, ¿no? Particular exacto. La caja torácica parece que es mayor, y en la televisión igual, decían arequipeño o cusqueño no pasa casting, de frente sale a pantalla. Y pasa mucho en el mundo actoral de las voces, ¿no? Buscan peruanos, buscan colombianos, buscan bogotanos, ¿no? Es eso correcto. Sucede que desde Estados Unidos la idea principalmente es buscar voces neutras. Neutras, claro. Que no tengan un tono de qué país eres. Y encima cuando tú estás yendo esto a un trabajo que te va a llevar a Latinoamérica, tienes una raíz como peruano que te ayuda mucho. Sin que tú lo hayas pedido, porque vienes a hablar bien, a utilizar la gramática correcta según la Real Academia por un tema de naturaleza, sin muletillas, etc. En el básico hablo, y de pronto eso me facilita. Y eso es un punto de partida importantísimo. Tienes mucha razón. Perú, sí. Ecuador. Perú, los bogotanos. Me pasaba mucho en Miami, por ejemplo, me llamaban y me decían, peruano, sí, cusqueño, sí.
adentro de la cabina. Sí. No había, o sea, confían mucho en la neutralidad del peruano. ¿Se nace o se hace actor de voz? Es muy buena tu pregunta. Tiene que haber un poco de los dos, porque de pronto tienes que tener las ganas de querer desarrollarte, actuar, disfrutar esto de una manera, pero también te tienes que hacer porque necesitas técnica, necesitas mucha teoría, como cualquier profesión. Y eso es una pregunta muy importante que tú haces, que me hace ir por la reflexión. Aquí, cuando yo comencé, no tenemos las oportunidades que tenemos hoy en día, que es que no había una universidad para que te hagas un especialista como actor de voz. Tenías que aprender humildemente con una academia o algo. Estoy hablando de los 80s. Hoy en día tenemos las herramientas, sentado desde tu casa, con los mejores del mundo a tu disposición para que aprendas con ellos, sin necesidad de irte a los países. Yo tuve que viajar para darme cuenta de lo que existía y estudiar. Y esto me dio otro panorama de la vida y como profesional. Entonces, tenemos que aprovechar lo que tenemos y sí se puede lograr muchas cosas. Los Voice Arts, ¿lo ganaste? Sí, eso... Y ahora eres jurado. Sí, eso es correcto. Eso también es otro sueño cumplido y que si yo me lo pregunté años atrás nunca lo hubiera imaginado. Estos son como los Oscars, como tú bien lo explicaste. Este es un premio americano netamente. Reconocía al talento americano. Hoy se ha abierto mucho más para el mundo, a reconocer los talentos del mundo. He ganado, a Dios gracias, premios ahí, 4 premios he tenido en 4 categorías diferentes. Estos premios, para que te hagas una idea, se los han entregado a Mark Hamill, a Luke Skywalker, conocido en Star Wars, se lo han entregado a él, se lo han entregado a Sigourney Weaver, Alien. Y yo he tenido... ¿Cómo se llama el de Good Morning Vietnam? Al actor que se suicidó. Estás hablando del... ¿Cómo se nos va? Robin Williams. Robin Williams. Yeah. Robin Williams, que también hacía doblaje. Y también... él tenía mucho de esto, Claro. con una habilidad de nacimiento. Sí, sí, Aquí sí. respondo tu pregunta, él era de nacimiento, él le salía muy así todo. Es ¿no? muy auténtico, muy, Sí. muy auténtico. Y estos premios ahora son una oportunidad para muchos talentos. Y esto también sirve para los peruanos, en realidad, ¿no? Qué bueno, y que sirvas de ejemplo a muchos jóvenes que no saben qué hacer con su tan buena voz y dicen, ¿qué hago con ella? Pues sigan el ejemplo de mi amigo Rubén Rafo Corrales, pues que se aventuró, cruzó el charco, cruzó la frontera, te animaste y triunfaste. Planificamos y hoy seguimos cumpliendo sueños muy motivados porque aún falta mucho por hacer. ¿Qué te queda por hacer? En realidad hay muchos, políticas en general mías son reservarme, pero sí tengo muchas cosas buenas, muchas cosas. ¿Hay proyectos? ¿Hay nuevas Sí, películas? Sí, y en esencia hay muchos talleres, muchas conferencias que quiero compartir lo que he aprendido y todo lo que hay para que la gente tenga esa llave y pueda hacer lo que yo hice. Voy a hacer charlas aquí, Qué bien. estoy haciendo cosas por ¿Ya algunos tienes países. horarios? ¿Ya tienes locales? ¿Ya tienes...? Sí, mi website es rubenrafo.com, ahí publico todo, está al alcance de todo el mundo. Es una etapa hoy en día la de compartir lo que hacemos para que se logren cosas que yo en su momento hubiera querido que hagan conmigo. Pues www.rubenrafo, con doble F, www.rubenrafo.com. Sigan a mi colega, es un muy buen ejemplo, es un hombre que se hizo de abajo, que se hizo solo, y en base a estudio, constancia, pujanza, trabajo, sacrificio, pues llegó donde ha llegado y ahora es una estrella de Hollywood. Su voz es nada menos que la del señor Papa. Yo te agradezco, mi estimado amigo, te deseo muchos éxitos y que nos puedas anunciar tus siguientes triunfos. Seguro que sí, te agradezco a ti por la deferencia y estamos a la orden para lo que necesiten. Que se despida el señor Papa. ¡Nos despedimos! ¡Hasta la próxima! Un abrazo. Ha sido Rubén Rafo Corrales aquí en Franco y Bravo, y cuando regresemos viene la doctora Elvia Barrios, expresidenta de la Corte Suprema y del Poder Judicial. Ya volvemos. No cambie canal. Esto está buenazo, ¿eh? Hola, soy Rubén Rafo. Como actor de voz trabajamos en distintas categorías, pero trabajar en la categoría Voces para Juguetes es una experiencia indescriptible. Mighty Tamo Ben, Mighty Tamo Ben, Mighty Tamo Ben, Mama Prime, Prime, Prime Theater. Qué bueno es tener un amigo como tú. Hola, soy Rubén Rafo. Como actor de voz trabajamos en distintas categorías. El bravo pero soy trabajar en la yo. categoría
La doctora Elvia Barrios Alvarado es la primera y única mujer hasta el momento que asumió la presidencia de la Corte Suprema del Perú y del Poder Judicial, lo cual ocurrió durante el periodo del 2021-2022. Ella es abogada egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con mención honrosa de excelencia. Cuenta con una maestría y un doctorado en Derecho por la Universidad de San Martín de Porres. Inició su carrera como fiscal provincial adjunta en Tarapoto, luego fue fiscal provincial de Huamanga y posteriormente vocal de la Corte Superior de Ayacucho. El año 2009 fue promovida a la Corte Suprema como jueza provisional, formando parte del tribunal que confirmó la condena del expresidente Alberto Fujimori, y en el 2011 fue designada jueza titular suprema. Con ella converso, me es muy grato recibirla. Doctora, encantado, un placer, un gusto. Buenas noches. Buenas noches. Huancabelicana, ¿no? Sí, huancabelicana. Paisana de las alturas, qué bueno. De las mismas alturas. Como decía Chabuca Granda, humilde niña serrana, cuando cantaba sus poemas. Humilde y orgullosa. Qué lindo. ¿Habla quechua? Sí, algo. Runasimi. No, Ah, sí, Warmisimi. Runasimi. Warmisimi. Mujer que habla. Mujer que Ahí. habla, mujer que habla, ¿no? Y estudió en Huancavelica y luego... No, yo solamente estuve 1 año y medio estudiando en Huancavelica. Luego estudié acá, tanto primaria como secundaria. Y luego, bueno, ingresé a la Universidad San Marcos y ahí es donde estudié la carrera de Derecho. Doctora, usted ha estado al frente del Poder Judicial, ha sido el rostro visible del Poder Judicial y ahora el Poder Judicial es noticia. Acaba de sentenciar a Alejandro Toledo. ¿Qué le parece esta sentencia? Bueno, esa es una sentencia que ha sido dictada dentro del marco de un debido proceso. Como todo proceso, en todo caso las partes tienen el derecho a la garantía de la pluralidad de instancia y tiene todo el derecho de recurrir la sentencia. No puedo pronunciarme más allá, como comprenderá, por razones obvias, pero solamente decir que se respetaron garantías, en este caso, de las partes. Con esta sentencia un poco también el Poder Judicial se lava la cara de tanto desengaño que tiene la población ante él, ¿no? Yo no diría se lava la cara, pero yo diría que esta sentencia es producto, digamos, de la decisión de un colegiado que ha valorado la prueba. No voy a decir sobre la valoración de la prueba, como digo, porque no puedo adelantar opinión, pero sí, no es lavarse la cara, creo. Hay muchas cosas buenas que hemos hecho. Es verdad que reconocemos algunas debilidades al interior del sistema que estamos tratando de mejorar y que indudablemente nos van a llevar a impulsar algunas acciones dentro de la Corte Suprema para mejorar el sistema penal. Están mal, no los quieren. Sí, Las lamentablemente. encuestas dicen que tenemos un Poder Judicial malo, corrupto, y las sentencias y los casos demoran años. No hay solución, hay reformas al Poder Judicial, los latrocinios continúan, la corrupción continúa, jueces, secretarios. Nadie cree en ustedes, doctora. Bien, lo primero es que en algo tiene usted razón. En todo. Primero es que no hemos podido... Por favor, deme la razón en todo, porque no estoy No, mintiendo, por favor. No, porque no todos son iguales. Yo no he dicho que todos son. Ya, pero le digo sí, No es generalice. verdad que no tenemos credibilidad ciudadana, es verdad que estamos tratando también de recuperar esa credibilidad. ¿Cómo? Es verdad, a través precisamente de monitorear la actividad judicial. Tenemos, fíjese, enormes debilidades en el sistema, en varias áreas, pero fundamentalmente es en el marco normativo que tenemos, a pesar de que hemos dado insistentes pedidos al Congreso de la República que legisle en aristas fundamentales para mejorar la respuesta, simplemente nosotros tenemos una respuesta negativa o el silencio absoluto. Una de las últimas reformas, para que usted se dé cuenta, una de las últimas reformas que han habido en el Congreso de la República están, por ejemplo, entre varias, referidas al recurso de casación, que ya dejó de ser una casación extraordinaria y ahora resulta que bajo ese marco normativo todo va a llegar a la Corte Suprema y todo se va a complejizar y cargar. Lo que no se tiene en cuenta es que nosotros somos 3.600 jueces para 3,5 millones de procesos, todos de diferente naturaleza. Hay carga procesal. ¿Qué estamos apostando por trabajar en el Poder Judicial? El expediente judicial electrónico, que va a dar celeridad, va a dar transparencia, va a significar una alternativa a mejorar el servicio justicia, ¿correcto? Esa es una arista. Pero también estamos exigiendo, por ejemplo, para combatir la inseguridad ciudadana, que el Congreso de la República apruebe la ley de flagrancia. Fíjese, yo implementé la primera unidad de flagrancia en Trujillo y en ese entonces yo dije, si nosotros no hacemos algo, la criminalidad nos va a encimar, porque Trujillo es la escuela del crimen. De ahí
se trasladan todos los modelos criminales que llegan acá a la fecha. ¿Por qué vivimos esta etapa? Bueno, independientemente del gran índice de criminalidad que tenemos, también hay que entender que hay una nueva criminalidad, una criminalidad global que se ha trasladado, son nuevas formas y tenemos que implementar marcos normativos adecuados para responder, pero también, y ahí le doy la razón, jueces y juezas que tengan una mirada diferenciada de la que tradicionalmente hemos tenido. Y no solamente los jueces, también los fiscales de juzgados, los que están dentro. En general. Es muy común, le pago a un secretario de juzgado, me esconde el expediente, 2, 3 años, mi proceso... con el expediente judicial ya no es posible ello. Con la digitalización del proceso eso no es posible. ¿La justicia es igual para todos? La justicia siempre tiene que ser igual para todos. Le pregunto porque, por ejemplo, a ver, en un caso emblemático como el de Chibolín, la prisión preventiva se la dieron en 36 horas. A la hermana o de la presidenta de la República lo tienen 2 meses y no dictan si es que hay prisión preventiva o no. ¿Por qué ese doble rasero? ¿Por qué a uno sí y al otro no? No sea el caso al que hace referencia. Es solamente por decir un pero caso, no. porque el que tiene plata tiene justicia. Esa es la opinión generalizada. Pero no siempre es así, esa es la opinión. Pero yo creo que jamás hay que desfallecer en dar un mensaje diferenciado. O sea, el sistema de justicia tiene que responder a las expectativas sociales. Nosotros lo hemos dicho, y lo he dicho yo también como presidenta. Sí, hay debilidades que tenemos nosotros que erradicar, pero hay fortalezas que tenemos que poner a flote. Sabemos que tenemos un modelo procesal que lamentablemente no está funcionando como está funcionando, pero también hay algo que tienen que saber. Se implementó este nuevo modelo procesal a nivel nacional en 18 años. Recién en el 2021 implementamos en Lima, que es el distrito judicial más grande. ¿Y sabe qué? Se dijo por tramos. ¿Cuántos juzgados hemos implementado adicionales a ellos? No más, se paralizó. Entonces, ¿cómo quieren que un juez resuelva céleremente si no tenemos el número de órganos jurisdiccionales? Estamos planteando cómo equilibrar de mejor manera la carga procesal. Estamos planteando cómo hacer un mejor control de la actividad jurisdiccional, porque hay jueces buenos. Claro que sí, jueces y jueces buenos. Pero también tenemos que identificar ese foco oscuro que nos hace daño. Y eso le corresponde a la Autoridad Nacional de Control. Pedimos control externo, bueno, ya tenemos un control externo. La Autoridad Nacional de Control que cumpla su rol de fiscalizar, de controlar, de procesar cuando deba y de sancionar severamente. En eso estamos de acuerdo. Se ha politizado la justicia, tanto dentro del Poder Judicial como dentro de la Fiscalía de la Nación. Sobre todo dentro de la Fiscalía de la Nación, porque le han puesto la puntería a los medios a la Fiscalía de la Nación, porque tiene unos fiscales pues, bastante diferentes, por no adjetivizar. Pero no solamente se ha politizado en la Fiscalía de la Nación, también dentro del Poder Judicial. La política está interviniendo en la justicia, cuando esto no debería de ser así, doctora. No debe ser así, pero yo le quiero dar una lectura diferente a lo que usted dice. ¿Cuál? Lamentablemente, muchos actos políticos son puestos a conocimiento del Poder Judicial. En algunos casos concretos, estos actos, lógicamente, tienen asidero y se fundan en motivos objetivos, razonables, y en otros no. En todo caso, quien trae al Poder Judicial las causas es el Ministerio Público. Aquí tenemos que diferenciar claramente lo siguiente. Una cosa es la actividad que realiza el Ministerio Público y otra es la actividad que realizamos los jueces. Recuérdese que en este modelo, en el ámbito penal me refiero, nosotros actuamos como árbitros. Oye, tráeme la prueba fiscal, demuéstrame el hecho. Igualmente la defensa, si tú argumentas, ¿no? Si tú argumentas que es inocente, ¿qué puedes aportar tú para ello? ¿No? Pero fundamentalmente es el fiscal el que cumple el rol. Y nosotros, objetivamente, sobre lo que ellos dicen. Pero hay algo más a tener en cuenta. Fíjese, los juicios orales son públicos, de suerte tal que cualquier ciudadano puede advertir si la decisión judicial, si es que siguió de la mano un proceso, se ajusta o no se ajusta a lo correcto. Porque no se necesita ser un ilustrado para poder saber si un hecho se concatena o no, se subsume o no en un evento delictivo.
El propio ciudadano se da cuenta si eso responde o puede no responder en la mayoría de casos cuando hace un seguimiento a una causa realmente justa. Los jueces están en la picota. Efectivamente. Están siendo ustedes investigados. Sí, Están siendo seguidos por nosotros, por los medios de comunicación. efectivamente. Estamos viendo de que están cometiendo gravísimos errores y no se está haciendo la justicia debida. Justicia que tarda no es justicia. ¿Por qué no a la celeridad? Entiendo que son miles de jueces para poder ver casos de 3 millones de peruanos, del 10% de los peruanos. Pero se han hecho reformas del Poder Judicial. Se ha buscado que cambiar el Poder Judicial, pero no pasa nada. La situación sigue igual. Yo le voy a Seguimos decir- como cuando llegó el derecho al Perú en 1532. Yo le voy a decir lo siguiente, no es justicia que tarda, no es justicia, sino cuánto se parece la justicia que tarda a la injusticia. Y eso es lo que tenemos Eso que es. evitar. Es Eso es lo que tenemos que evitar. ¿Qué alternativas tenemos? Yo le he dicho una de tantas alternativas que tenemos. Pero yo, como lo implementé en mi gestión y sigue implementándose ahora, yo apuesto por el expediente judicial electrónico. Le voy a dar 2 detalles para que usted vea cómo puede controlar la actividad judicial a la fecha y nadie utiliza eso porque no nos hacen publicidad, solo hacen publicidad respecto de lo malo que hay en el Poder tienen Judicial. recursos para poder hacer bulla, para poder No tenemos comunicar, tienen recursos un para canal de publicidad. televisión, tienen Lo una hacemos. dirección de imagen, tienen hacemos. recursos económicos para ello. Oye. Si usted, doctora, con todo respeto, yo he sido director nacional de imagen Ujú. institucional del Poder Judicial. Ujú. Conozco el monstruo por dentro. Ujú. Y sé muy bien que tienen los recursos, que los destinan a otras cosas es muy diferente. A ver. Pero ustedes tienen toda la capacidad para poder difundir entre los mismos litigantes, que es su grupo objetivo, es su target, directamente. Perdón, si usted ve el canal Justicia TV, Sí, y veo el los canal procesos Justicia judiciales, TV pero ahí no comunican realiza más. toda, no, sí, tenemos un noticiero diario, hemos ido mejorando con el tiempo, usamos los métodos alternativos, Twitter, Face, Instagram, hacemos inclusive videos educativos, creamos personajes históricos para mandar mensajes a la comunidad, explicamos en qué consiste el proceso. Usted vea en redes, hemos invadido redes en el conocimiento que nosotros tenemos que recuperar esa imagen a través precisamente de la comunicación. Pero vuelvo a lo anterior, con relación a lo que usted dice respecto de por qué no avanzamos. Hay muchas alternativas. Creo que la más importante por la que estamos apostando es el expediente judicial electrónico. Y yo le decía 2 casilleros que no usamos. Le voy a decir un solo casillero. Casillero digital juez-jueza. Es el único casillero en Latinoamérica que publicita todas las resoluciones que emite un juez y es de acceso público. Usted ingresa a la página del Poder Judicial, BBVU Poder Judicial, y a un costado, al lado derecho, va a encontrar el link que dice Casillero Judicial Juez-Jueza. Usted pone el nombre del juez y desde junio del 2021 están todas las decisiones que han publicado los 3.600 jueces de la República. Tenemos más de 18 millones de resoluciones todas publicadas. las sentencias están online, Absolutamente todo todas. está en las redes. Yo quiero saber Todo. cómo va un proceso, un expediente, lo puedo digitalizar y en tiempo real. Lo que ve usted son las resoluciones Solo que ha las dictado el resoluciones, juez, no un proceso en camino. no un proceso en camino. El abogado sí tiene acceso a ver el proceso en De acuerdo. camino. Doctora, ¿qué piensan hacer ustedes como jueces para que cambie esta percepción ciudadana de injusticia? Son una Mire. especie de... Se les ve como seres omnipotentes, No, como no lo una son. casta. Sí se le ve, doctora. Creo que O sea, es una... creo que nosotros los periodistas somos los interlocutores válidos de lo que piensa el hombre de la calle. Yo no estoy inventando nada. No. Esta es la opinión de la gente. Escúcheme, yo no digo que esté inventando ni que usted esté equivocado, pero sí creo que hay cierta parcialidad, o sea, o no conocimiento integral de lo que sucede. Parcial no soy. Yo Soy no he... imparcial. Periodista que es parcial, no, No. periodista. Bueno, hay un montón, pero usted no, ya, Yo no. lógico. Si Pero hay un le digo montón, lo siguiente. Sería bueno que se señale quiénes son. Claro, le digo lo siguiente. Usted dice que sigue de frente la actividad judicial. Hay innumerables logros que tenemos dentro de la actividad judicial. Es verdad que La los población no últimos los percibe. acontecimientos advierten de que no todo está bien en el ámbito penal. Lógico. Y al respecto, nosotros, como usted sabe, a nivel de Sala Plena hemos tomado una comisión. En el último acuerdo de Sala Plena hemos tomado decisiones de impacto, ¿no?, que el presidente las va a publicar va a hacer un pronunciamiento a la nación para que vean cómo estamos mejorando. Necesitamos nosotros tener un monitoreo más cercano de las Cortes Superiores.
Claro, siempre hay el imponderable de que cada juez se dedica a su carga procesal y no tiene tiempo para el resto, y el presidente tiene una inmensa actividad que lógicamente a veces no controla, no se puede controlar todo. Bueno. Sin embargo, pese a ello, estamos haciendo esfuerzos y yo siempre he dicho, necesitamos recuperar la confianza ciudadana, fundamentalmente en estas circunstancias donde tenemos una criminalidad organizada que nos invaden y lo peor que puede hacer un sistema de justicia. Y este sistema de justicia se llama policía, Poder Judicial, Ministerio Público y también la Defensa Pública. El peor mensaje que podemos dar nosotros es un mensaje de impunidad. No puede haber mensaje de impunidad. Ojalá y que los jueces ya no suelten a los sicarios, que no suelten a los delincuentes, por eso porque eso nos pidiendo... genera muchísima más inseguridad. Doctora, yo le invito a que conversemos más, a que sea un programa vehículo comunicante, para que ustedes puedan dar a conocer a la población. Fíjese, yo siempre estoy dispuesta a declarar porque creo que es una forma de transmitir lo que hacemos para también y poner la nota ahí y decir, mire, en esto estamos mejorando. Pues, estas son nuestras le tomo debilidades. la palabra y le invito nuevamente porque hay muchísimo que hablar. Porque siempre hay mucho que hablar. Hay muchos temas en el Poder Judicial. Por supuesto. Muchas Muchas gracias. Muy gentil en no hay de qué. Muchas gracias. Síganos, correcto. por favor, mientras yo despido el programa y les agradezco a ustedes que nos hayan acompañado aquí en Franco y Bravo. Soy Óscar Eduardo Bravo y estoy con ustedes de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche por ATV+. Que Dios los bendiga, que pasen una linda noche y nos encontramos nuevamente el día de mañana. El Bravo soy yo. El bravo soy yo.